Federico Jiménez Los Santos, desde la radio, dice: cuando veo a los de Podemos me entran ganas de sacar la pistola. Payaso. Eso no lo he dicho yo nunca. Y porque repitas 30 veces una mentira no va a ser verdad. Yo es que veo a Errejón, veo a la Vescansa, veo a la Rita Maestre y me sale el monte, no el agro, el monte. Y llevo la lupara a disparos. Cuando Federico Jiménez Los Santos dice: cuando el negro de Unidas Podemos llegue a la Asamblea de Madrid hay que poner una alarma de Securitas Direct. Securitas, porque es que hay gente, imagínate en la Asamblea, cuando venga el mantero, pues tendrá que llamar a Guardián, ¿no? Hace falta ese botón SOS. Imaginad lo que sucede en un país cuando una presentadora de televisión repite todos los días el bulo de que las competencias de las residencias de ancianos eran nuestras. El líder de Podemos echó en cara a los muertos en las residencias a Díaz Ayuso, cuando él era responsable de los geriátricos. Yo he tenido que gestionar la sanidad, hemos tenido que gestionar las residencias. Ha dicho que usted gestionaba la sanidad y las residencias. Pero ¿qué más da si sus mentiras son absolutamente impunes? Van a acabar en prisión, que tienen que pagar, sobre todo Pablo Iglesias, por las 50.000 víctimas fallecidas que hay. Así funciona el mecanismo del fascismo. En este país las cloacas tenían una dimensión policial y estatal, pero fundamentalmente una dimensión mediática, que era además mayoritaria. O sea, lo que vemos en los medios de comunicación de nuestro país, cuando un telediario presentado por Vicente Vallés en Antena 3 dice de lo que se produjo en la sede de la SER cuando yo tuve que abandonar el debate, y dice que eso fue un tenso enfrentamiento entre Unidas Podemos y Vox. La batalla electoral de Madrid se enfanga todavía más. Podemos y Vox buscan el enfrentamiento y concentran el protagonismo de la campaña. Eso es blanqueamiento abiertamente de la ultraderecha en los principales telediarios, en los principales programas de opinión, y además con la persecución que eso lleva aparejada a los periodistas que se atreven a decir esto. ¿Qué hace Es que en un vídeo electoral en precampaña se señale con imágenes a una serie de periodistas. Eso no lo había visto nunca en mis 46 años de vida. Señor Pablo Iglesias conmigo de precampaña donde se señalaba a periodistas. Eso lo ha hecho Vox conmigo la semana pasada. No he visto a nadie protestar por esto. Vox, podéis ir, podéis mirarlo, en una intervención precisamente con Ana Rosa, desmintiendo una cosa por primera vez que era flagrantemente falso. Lo de los 1.400 euros por niño... 4.700. O 4.700. No he visto a nadie. La clave del éxito de la ultraderecha no es lo que dice Vox, es que lo que dice Vox te lo están diciendo por la televisión, por la radio, y te lo están diciendo en muchísimos periódicos que mienten abiertamente. Es que tengo que recordar que el señor Iglesias tiene vídeos donde invita a las personas que están en esa conferencia a preparar cócteles Molotov. Y con respecto a la caricatura, que ha funcionado muy bien, cualquiera que se identificara con la caricatura que he presentado no solo sería un psicópata, sería un subnormal profundo. El señor Iglesias es una persona que dice que hay que ir de cacería, a cazar fachas. La función de la caricatura es señalar un peligro, y creo que ese peligro está ahí. El peligro de una serie de discursos. El señor Iglesias y Monedero han justificado de alguna manera el terrorismo de ETA. Podemos condena la violencia de ETA. Podemos condena la actividad de ETA. El señor Iglesias ha justificado a ETA. Hablar de un problema y tratarlo de analizar políticamente no implica estar de acuerdo con él. Yo puedo hablar del cáncer, y hablar del cáncer no implica que yo esté de acuerdo con el cáncer. Podemos condena la actividad de ETA. Fin de la cita. Pero Vox, no podemos equiparar a Vox con Podemos. El señor Iglesias es un señor violento, Ustedes son la mejor expresión política de la mentira y del bulo. De momento no han ejercido jamás la violencia y la han instigado. Hay una formación política que está llamando al ejército a dar un golpe de Estado. Hay diputados llamando a la intervención del ejército. Es el gobierno socialista, apoyado en el comunismo totalitario, apoyado en el separatismo golpista y apoyado en la ETA. ¡Terrorista asesino! ¿Y ahí viene Montero? Bueno, la puta más grande. Que se vaya a Cuba o a Venezuela. Que vaya de España. Que vaya de España, ¿dónde? Que vaya de Venezuela. No nos rendiremos, Pablo. Hasta que te vayas de Galapagar y de España no vamos a parar. Expulsión cefa. Pablo
Iglesias, la lástima que no esté en otro barrio. ¿Por qué? Porque es un hijo de puta. Cuando vemos la portada, las portadas de ABC, las portadas de La Razón, las portadas del Mundo, decir, ahí está la ultraderecha. Esa es la ultraderecha verdaderamente peligrosa. Preocupante. De que en los últimos años se hayan producido bastantes amenazas como esta y de otro tipo, además de campañas de acoso tanto contra políticos como contra otros colectivos, periodistas, por ejemplo. O sea, la clave en esto, y hay que decirlo, aunque sea incómodo decirlo, es que el verdadero poder de la ultraderecha no es el de la ultraderecha política, es el de la ultraderecha mediática. Que Ana Rosa Quintana haga retweets de Vox, que se normalice la mentira, que se normalice la relación de grandes generadores de opinión con la estructura mafiosa de Villarejo y que eso sea además lo que ocupa los espacios más importantes de la parrilla televisiva, eso es lo que está detrás del éxito de la ultraderecha. Cuando nosotros decimos, lo grave no es que la señora Ayuso pues difunda el bulo, o lo más grave no es que difunda el bulo, que las competencias en las residencias eran nuestras cuando es evidente lo que ocurrió, es que si Ana Rosa Quintana lo está repitiendo en un programa de máxima audiencia. El líder de Podemos echó en cara a los muertos en las residencias a Díaz Ayuso, cuando él era responsable de los geriátricos. Tenemos a un portavoz mediático de la ultraderecha difundiendo mentiras como si eso fuera normal en democracia. ¿Quién es el fascista aquí? ¿Quién es el fascista? Mira, fascista es el que señala al que piensa distinto. Eso no es democrático. Señor Iglesias, usted es un fascista. Y los demás, pues somos comunicadores, tenemos información, contamos lo que ocurra. Yo he tenido que gestionar la sanidad, hemos tenido que gestionar las residencias. Ha dicho que usted gestionaba la sanidad y las residencias. El líder de Podemos echó en cara a los muertos en las residencias a Díaz Ayuso, cuando él era responsable de los geriátricos. Aquí hay un responsable político de la presidencia de este país, que la derecha más rancia de este país ha privatizado. Vicepresidente de este país, por favor, que tiene la competencia. La gestión de las residencias no era cosa de Iglesias. Así quedó reflejado en la orden ministerial publicada en el BOE el 24 de marzo, en la que se especifica que se facultaba a las comunidades autónomas para la gestión de las residencias en función de la situación epidémica y asistencial de cada centro. Es que hay más de 100 residencias medicalizadas ya. Tenemos medicalizadas 204. En ningún momento la intención era medicalizar ni gestionar. Lo ocurrido en las residencias es un auténtico drama y durante la primera ola fue precisamente en la Comunidad de Madrid donde hubo el mayor número de defunciones. Quiero preguntarte, ¿qué ha ocurrido en la Comunidad de Madrid que no ha ocurrido en otras comunidades? ¿Qué ha pasado para que haya esos datos tan aberrantes? En la Comunidad de Madrid han ocurrido 4 cosas. Aprobó un protocolo que impedía el traslado de buena parte de los mayores de residencias enfermos a hospitales y no utilizó ninguna de las 3 alternativas que tenía en su mano. Ni medicalizó las residencias, ni trasladó a los mayores al hospital de campaña del IFEMA, ni trasladó a los mayores a los hospitales privados. En los 20 días posteriores a la aprobación del protocolo, fallecieron más de 5.000 personas sin recibir atención hospitalaria. El 84% de los residentes fallecidos en ese periodo lo hicieron en la propia residencia y no en un hospital. En condiciones normales, ese porcentaje está por debajo del 20%. A raíz de lo que pasó el viernes en el debate de la SER, cuando nos negamos a seguir debatiendo con Vox, se está produciendo una reflexión muy importante por parte de muchos profesionales de la comunicación. Creo que era muy necesario ver a periodistas de gran prestigio llamar al fascismo por su nombre y decir que sus provocaciones no son aceptables en democracia. Pero esta reflexión tiene que llegar también a algunas televisiones que llevan mucho tiempo esparciendo bulos y blanqueando los discursos fascistas como si fueran una posición legítima más. Esta mañana ha vuelto a ocurrir algo muy grave. Ana Rosa Quintana, que presenta el programa con más audiencia de la mañana en España, volvía a difundir el bulo de que el responsable de las residencias de ancianos en Madrid era yo y no la señora Ayuso. Una mentira que basta leer el BOE para desmentir, pero que está detrás de las amenazas de muerte que hemos recibido mi padre, mi madre, la ministra de Igualdad y yo, como pudo leer todo el mundo en la carta que recibimos, que venía acompañada por 4 balas. Aquí hay un punto de inflexión. Estamos quejándonos de las cosas que nos ocurren y estamos señalando a personas concretas. Se habla mucho de fascismo y se habla mucho de democracia. ¿Pero qué coño de fascismo? ¿Sabes lo que no es demócrata? No.
Hoy la candidata de Vox en Madrid ha difundido un vídeo insistiendo en la inseguridad que provocan, según su criterio, esos menores. Porque ya está bien de que haya manadas de menas por la calle. No hay fascismo en nuestro país porque el fascismo tendría que estar ilegalizado. Fascista, porque ese es el mejor. Cuando te llaman fascista, sabes que lo estás haciendo bien. Ese no tiene que fallar. ¿Te lo han llamado a ti alguna vez? A mí todos los días. Pues entonces nada, estás en el lado bueno. Pero no, a mí es que... En el lado bueno de la historia, digo. Me toca un pie. Y la demagogia es algo que se inventó Mussolini y que se han inventado precisamente los fascistas. Oiga, que yo no tengo 26 guardaespaldas, ¿eh? Y yo no tengo ningún guardaespaldas. Y usted me está señalando. Y esto sí que es fascismo puro. Vamos a ver, porque empieza esta precampaña. Gritos y amenazas. Este grupo de la ultraderecha increpa a Pablo Iglesias a sus compañeros de partido. A mí me parece que lo que no es demócrata, y me parece muy importante esta idea, que no creo que no es la primera vez que lo digo, es que esta gente considera a sus adversarios enemigos. Y aquí tenemos un problema, porque en democracia lo que tenemos que tener son adversarios y no enemigos. Es que tú no puedes señalar a nadie porque no tiene tus ideas. Pablo Iglesias se ha estrenado como candidato a la presidencia de Madrid con un escrache por parte de un grupo reducido de 100 personas. Jarabe democrático lo llamaba Iglesias, ¿no, Javier? Pero puro y duro. Hombre, Ana Rosa sabe perfectamente que las competencias eran de las comunidades autónomas y conoce también perfectamente las órdenes que dio el gobierno de Ayuso prohibiendo que los mayores de las residencias fueran trasladados a los hospitales. Pero aunque lo sabe, insiste en mentir. El líder de Podemos echó en cara a los muertos en las residencias a Díaz Ayuso, cuando él era responsable del geriátrico. Hemos pedido formalmente una rectificación a Mediaset por seguir difundiendo esta mentira y esperamos que rectifiquen o pediremos amparo a la justicia. La vicepresidencia segunda de Derechos Sociales daba las indicaciones de cuáles eran las residencias que había que desinfectar. Pues hoy en La Sexta Clave tenemos las comunicaciones internas del gobierno durante aquella terrible ola que arrasó con las residencias de ancianos. Josué Coello, ¿de quién dependía el envío de militares de la UME a las residencias de ancianos? Hemos tenido acceso, Blázquez, a decenas de mails de esos días y la cadena de mando, el protocolo de actuación era el siguiente. El 112, los bomberos o emergencias notificaban a la delegación del gobierno la necesidad de entrar en alguna residencia en España durante esos días. La delegación del gobierno lo notificaba a la vicepresidencia de Derechos Sociales de Pablo Iglesias. Esa vicepresidencia lo apuntaba y a su vez solicitaba al Ministerio de Defensa la intervención de la Unidad Militar de Emergencia, de la UME, de los militares, donde en las residencias para poder desinfectarlas. Y esa es la primera prueba que nos traes de esas comunicaciones internas del gobierno de esos días. Hay muchos mails en los que hacen referencia a este protocolo de actuación. Te he traído un primer mail del martes 24 de marzo. Es un mail del Ministerio del Interior a la Vicepresidencia de Derechos Sociales. Dice: se remite correo inserto de la delegación del Gobierno en Andalucía solicitando la colaboración de las Fuerzas Armadas para la desinfección de residencias de ancianos, significándose, y aquí está la clave, que el Ministerio de Defensa ha comunicado que en lo sucesivo dichas peticiones deberán remitirse a ese Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, al Ministerio de Pablo Iglesias. Vamos a analizar un caso concreto, una residencia de ancianos en Alcobendas, en la Comunidad de Madrid, de la que también tenemos toda la documentación de esas comunicaciones internas. Sí, con dos comunicaciones distintas en relación con esta residencia. La primera, aquí lo vemos, el destinatario, Secretaría de Gabinete de Vicepresidente segundo. Se solicita de forma urgente la intervención de las Fuerzas Armadas en una residencia de Alcobendas. La UME entró en esta residencia de Alcobendas, a ver si lo vemos a continuación, el 1 de abril. Aquí lo tenemos, son una de las más de 4.500 residencias. También otro ejemplo de la comunicación que existía entre la Vicepresidencia de Derechos Sociales y el Ministerio de Defensa. Es un mail que manda Julio Rodríguez, el ex GEMAZ, era el jefe de este ministerio, de la Vicepresidencia de Derechos Sociales, a su homóloga en el Ministerio de Defensa, a Esperanza Casteleiro. Julio Rodríguez le dice: nuevas solicitudes de apoyo, te adjunto un nuevo grupo de solicitudes, que dice Esperanza Casteleiro. Visto, gracias. Es decir, existía comunicación entre ambos ministerios. Coello, tú has tenido además oportunidad de ver documentación
más allá de este caso, de decenas de residencias por toda España, de ver esos papeles de esas comunicaciones. Sí, hemos visto el ejemplo de Alcobendas, pero hay decenas en toda España, por ejemplo, en Aragón, en Castilla y León, en Valencia, también tenemos en distintas localidades de Madrid, en diferentes residencias en todo el territorio español. El protocolo, como te digo, es el mismo: delegación del Gobierno, Vicepresidencia de Derechos Sociales y finalmente Ministerio de Defensa. Y Ministerio de Defensa, por él te quiero preguntar, porque lo último que ha dicho de este asunto Margarita Robles, digamos que no fue nada amable con Pablo Iglesias. Vamos a escucharlo. Margarita Robles sobre esta polémica. Desde luego el señor Iglesias y yo tenemos muchos WhatsApps, pero yo no le voy a hacer la campaña al señor Iglesias. Dura Robles con Iglesias, que además habla de unos WhatsApps. Sí, y esta misma tarde hemos hablado con el Ministerio de Defensa. Nos dicen que por respeto a las víctimas, por respeto a los militares que participaron en aquella operación Balmis, no quieren valorar este protocolo de intervención y nos añaden mucho menos en campaña electoral. Decías tú, Blázquez, los WhatsApp, hoy te he traído mails. A ver si la semana que viene, en próximos días, te traigo WhatsApps. WhatsApps de Pablo Iglesias con Margarita Robles. Entre ambos, la comunicación que ambos mantuvieron durante aquellos días. Ana Rosa estaba hoy acompañada por Eduardo Inda. Lo que está haciendo el señor Iglesias, a ver, querido Memo, que eres un Memo, Iglesias, te lo voy a decir bien claro, yo no soy de ningún partido de ultraderecha. Yo en mi vida he votado a la ultraderecha. Yo no he votado en mi vida a Vox, que no es un partido de ultraderecha, pero si tú dices que es de ultraderecha, yo nunca he votado a Vox, querido Pablito. El saber que por lo que hago y por lo que represento, pues pueda sufrir mi madre o mi padre o puedan llegar a sufrir mis hijos. Tengo que recordar aquí que hay uno de los periodistas de Eduardo Inda, la Fiscalía le pide 1 año por acosar a mis hijos, que ninguno ha cumplido 3 años y que le tuvimos que cambiar de escuela infantil por eso. Y hay que decirte otra cosa. Yo el otro día dije, y lo repito aquí, yo voy a votar a Isabel Díaz Ayuso. ¿Te queda claro, majete? Y luego lo que estás haciendo, Pablo, es señalarnos a los periodistas que te somos incómodos. Señalarnos, ¿sabes para qué? Para que cualquier día nos rompan la crisma por la calle. Yo sí recibo muchas amenazas de muerte todas las semanas. Yo tengo que ir escoltado porque gente como tú me ha señalado y me ha puesto en la diana. ¿Te enteras? Eso sí que es fascismo y tú eres un fascista. Inda ha sido condenado por mentir y la Fiscalía pide 1 año de cárcel a uno de sus periodistas por acosar a mis hijos. Inda no solo me insulta llamándome Memo, sino que también insulta llamando miserable nada menos que a Àngels Barceló. A Àngels Barceló. Y por cierto, Àngels Barceló, me dicen, yo no lo he escuchado, pero me dicen que no le has interrumpido, que no le has parado los pies y que no has defendido a tus compañeros. Eso, querida Àngels Barceló, si es verdad lo que me cuentan, es sencillamente miserable. Si desde un programa de máxima audiencia se miente y se vierten insultos y descalificaciones personales contra un responsable político, ¿cómo puede sorprendernos que luego alguien pase de las palabras a las amenazas o de las palabras a las agresiones? Creo que a partir del viernes ha habido mucha gente que ha entendido esto y bueno, pues si esto sirve para que la democracia se defienda, haga su propia autodefensa frente al fascismo, creo que es la mejor noticia y tengo muchas esperanzas en que eso se pueda traducir en un gobierno decente de coalición de izquierdas, de fuerzas democráticas a partir del día 4. Aval Madrid, Lezo, Púnica, Máster, todos esos elementos, esas operaciones criminales, vamos a decirlo, de una organización criminal que realmente han mostrado lo peor de la política, lo peor del servicio público. Hoy mismo hemos conocido una nueva amenaza de muerte contra la ministra Reyes Maroto por haber anunciado su disponibilidad para formar parte del próximo gobierno de la Comunidad de Madrid si la izquierda suma el 4 de mayo. Bueno, yo creo que pone de manifiesto la amenaza que me hacen a mí, que esto va en serio. Le envían una navaja ensangrentada. En democracia no todo vale. Las mentiras, los insultos y la campaña a favor del fascismo de ciertos poderes mediáticos tiene que parar de una vez, no ya por Unidas Podemos, sino por la convivencia y la democracia. Porque hoy somos nosotros, pero mañana puede ser cualquiera. Este mensaje seguramente no será emitido por ninguna televisión, pero si te parece relevante lo que digo, compártelo y házelo llegar a tus contactos.